Entro en diálogo con el ingeniero Víctor Caguas, dirigente del Club Victoria. Gracias por atendernos en esta entrevista y consultarle qué piensa usted de los reclamos que hace el Club Vida en esa denuncia ante la Comisión de Disciplina, que también lo hizo efectivo ante Liga Nacional, sobre la situación de ellos incómoda en el descenso en lo que los involucra a usted. Muy buenas, ¿qué tal? En primer lugar, siento mucha tristeza por el descenso del Vida, porque uno como ceibeño le duele y afecta la parte económica de la ciudad. Pero son hechos ya consumados. Creo que la directiva del Vida, si es que acaso tiene directiva, porque entiendo que solo hay un dueño, ha cometido muchas fallas. Y hay veces que no son agradecidos. Me acuerdo cuando tuve el problema que tenía que pagar los $30,000, en sesión de junta directiva, yo tomé la palabra y le di mi asesoría jurídica gratuita, y ahí están de testigos todos los miembros de la junta directiva, que yo le dije a Jaime Matuti que le pagara directamente a Honduras Progreso. Jaime me contestó que él tenía abogados en España, Argentina, Estados Unidos y Honduras, y que yo no sabía nada. Ellos cometieron un error, que le pagaron a la FENAFUT. Y si no hubiera sido por el abogado Herrera, que presionó a la FENAFUT para que mandara ese dinero a Honduras Progreso, Vida hubiera perdido todos los puntos. Aún así, sabiendo que perdió un punto, porque está el dictamen de la Comisión de Apelaciones, donde pierde el punto con Motagua, yo como Victoria no lo denuncié. También no fue pagada la deuda completa a Honduras Progreso. Eso fue en el torneo Apertura anterior. Sí, no fue pagada y no ha sido pagada, porque cuando la FENAFUT mandó el dinero al Progreso, la tasa cambiaria no era la misma. Y quedó pendiente un saldo de 200, 300 lempiras. Y yo bien pude haber conseguido una carta de Elías Nazar, que bien le hubiera dado, diciendo que no se consideraba pagado y el Vida pierde todos los puntos. Pero no quise hacer eso porque no quería descender al Vida en la mesa. Pero ellos hay veces, si nosotros vemos su trayectoria, han quebrado récord en pérdida de demandas. Y eso le echan la culpa a la dirigencia de la FENAFUT, donde dicen que le notificaron 3 días antes del partido que tenían que pagar. Pero ese pleito lo perdieron en principios de marzo. Y ellos saben que si pasa un tiempo, después le van a dar 3 días. Pero se hacen las víctimas. Está el problema con Mira y Quintero en la FIFA, donde están bloqueados. Y no han tomado ninguna iniciativa de arreglar ese problema. Han perdido todas las demandas. Tienen una demanda del licenciado Vélez, que fue gerente del Vida, que la ganó en los tribunales, y creo que Toño Zelaya también, la ganó en los tribunales del Ministerio de Trabajo, de 2 millones de lempiras, que está pendiente. El Vida acumula una cantidad de deudas. También la mala administración. Oye, sabiendo de que tenían un equipo cansado, agobiado, no tenían que jugar su partido de repechaje el miércoles siguiente después de terminar. Ellos hubieran pedido 2 semanas después. Eso no está estipulado. Solo el repechaje de clasificación en la hexagonal dice fecha. Pero ellos han dejado su equipo descansar. Es la falta de capacidad directiva, ¿me explico? Porque ¿qué fue hacer Vida Choluteca? Un equipo cansado, agotado, que no corrió. Y por eso pierden el partido, por eso descienden. Pero quieren echarle la culpa a todo mundo. Y no es así. En el caso que usted me explica, ellos tenían una deuda de $30,000 que no habían querido pagar. Si usted incurre en una deuda, usted tiene que pagarla. Ponen la compra de los jugadores. Honduras Progreso lo demanda. Un tribunal competente toma una decisión que no está pegada a derecho, estamos claros, hay que ser honrados, porque le quita a los jugadores y lo hace pagar. Era obligación del Vida pagar los $30,000.
Pero es una sentencia firme que fue avalada por la FENAFUT, porque la FENAFUT autorizó la inscripción de los jugadores. Autoriza la inscripción de los jugadores y la Liga Nacional, en base a eso, se inscriben en base al derecho que un jugador no puede estar sin su sueldo. Hay cosas que ellos no dicen. A los jugadores les quedaron debiendo 3 meses de sueldo. A esos jugadores, esos 3 jugadores que fueron al maratón. No dicen que también se les dio la ayuda para que los 3 jugadores que habían reclamado su libertad porque le debían 3 meses de sueldo, se les dio la ayuda para que regresaran al Vida. Eso no se lo dicen. Solo perdieron a Vícer. Pero los otros jugadores los demandaron por falta de pago. Entonces, yo creo que no se le ha explicado. Lo que está pidiendo el Vida es que descienda Victoria en vez de ellos. Quitarle los puntos a Victoria y que Victoria descienda. Eso no lo explican. Quieren descender al Victoria en la mesa. Y eso no va a pasar porque no están de acuerdo a derecho. Y se están haciendo las víctimas en vez de afrontar su problema toral. ¿Y cuál es el problema toral que tiene el Vida? Unas deudas de aproximadamente 10 millones de lempiras. ¿Quién los va a pagar? Tiene que pagar 800,000 lempiras que le debe a la Liga Nacional. Y se reformó la ley y no se le va a dar el finiquito porque es la ley si no pagan los 800,000 lempiras. Tal vez va a ser menos si en caso se declaran dividendos. No hablan de que ya el sábado anterior ya habíamos decretado el descenso, pero ya se había aprobado por unanimidad en junta directiva. Pero hubo cierto sentimiento y decidimos no hacerlo para que los jóvenes del Vida de sus reservas pudieran seguir jugando y no desmotivar a estas jóvenes promesas de fútbol hondureño. Se le está dando una falta de expectativa a la afición y han engañado a la gente. Por ejemplo, yo no puedo creer que el alcalde de La Ceiba, como alcalde de todo el pueblo de La Ceiba, y el presidente de la Cámara de Comercio se presenta en una conferencia a pedir que descienda Victoria. Ellos no se dieron cuenta cuál era la petición. A ellos solo se les engañó y se les dijo de que era algo injusto que se había hecho con el Vida. Ellos no analizaron la petición, no les analizaron la parte jurídica. Entonces están engañando a un pueblo en vez de prepararse para jugar en la Liga de Ascenso, que es lo que tienen que estar haciendo. Porque tienen que negociar con los jugadores, tienen que cambiar contratos. O sea, yo veo un descalabro total en el Vida y como ceibeño no comparto que destrocen a un equipo que tiene una gran tradición en La Ceiba. Otro punto que reclama el Vida es lo raro de cómo Victoria perdió contra UPN. 3 puntos importantísimos. Américo, ellos pusieron una denuncia acusando a la dirigencia del Victoria y a la dirigencia del Olimpia de amaño y pidieron de que nos investiguen nuestras cuentas bancarias. También no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo vas a creer que uno como dirigente va a ir a decirle a los jugadores que pierdan un partido? ¿Cómo uno va a botar su prestigio, su honradez, una larga trayectoria en el fútbol nacional donde uno puede ser expulsado de por vida porque cualquier persona ahí lo denuncia? Definitivamente hay cosas que pasan en el fútbol. Victoria le ganó a Maratón. Son cosas que pasan en el fútbol y no tienen lógica. Olimpia, después de ir invicto, perdió un montón de partidos. Ahora yo hago una pregunta. Si acaso, y no puedo probarlo, es cierto que hubo injerencia en el apagón de luz, como dice todo el mundo, ¿usted cree que eso hubiera pasado si hubiera existido amaño entre Olimpia y UPN? No hubiese pasado. Olimpia no iba a perder su primer lugar. Y son cosas que pasan en el fútbol. Yo me acuerdo una vez que Victoria iba en último lugar, fuimos a Choluteca y le ganamos al Broncos. Nos agarraron a pedradas, pero así es el fútbol. Definitivamente lamentable lo que está sucediendo
con el equipo de La Ceiba. Para nosotros nos duele perder el clásico porque era partidos donde no habían gastos y había buena taquilla, no había déficit, pero es una realidad. Lo que no analizan, que faltando 9 puntos y llevando 5 puntos de ventaja, solo pudieron hacer un punto. Es casi increíble, porque no estuvieron encima de su equipo. Se dedicaron a criticar a todo mundo. Si a mí me dicen que cuando fueron al lancho, le dijeron a los jugadores que compraran comida porque no le iban a dar almuerzo. Entonces, ¿cómo vas a tener un equipo competitivo en esa situación? Entonces, asumamos nuestras responsabilidades. Bueno, Victoria descendió 2 veces. La primera vez descendimos porque nos quitaron 6 puntos porque no se inscribió un asistente de entrenador. Quebramos la ley y lo aceptamos. La segunda vez descendimos porque el portero Boden, John Aston Boden, que era el único portero que tenía Victoria, agredió a un árbitro y le metieron 6 meses de castigo y nos quedamos sin portero. Pero Victoria no reclamó. Asumimos nuestra responsabilidad. Usted sabe de una cosa, Américo, cuando Victoria puso su demanda, que estaba basado en derecho, totalmente basado en derecho, 36 escritos con toda la documentación y todas las pruebas, ¿cuáles no pudieron votar un montón de equipos porque estaban involucrados? El Vida votó contra la ley. Ese voto se fue por 2 votos, creo, solo 2 podían votar. Vida y UPN votaron a favor de una compensación que nunca existió. Y entonces, ¿dónde es que son tan respetuosos de la ley? Entonces, no engañemos a la afición, tomemos nuestras responsabilidades, asuman ese reto histórico de volver a subir al Vida a la Liga Nacional, porque merece estar ahí, y paguen las deudas. Y dejen de hacer tanto relajo con tanta demanda, porque es un récord histórico. Y las han perdido todas. La única que ganaron fue la del TAS. ¿Y eso qué dice? Que los jugadores pertenecen al Vida. Pero la ley no es retroactiva. Los jugadores fueron inscritos en debida forma como agentes libres. Porque los jugadores no fueron traspasados por la Honduras Progreso al Maratón. Ellos quedaron como agentes libres. Y Maratón los agarró como agentes libres. Y como una tercera negociación pasó uno de ellos al Victoria. Palabras del ingeniero Víctor Caguas del equipo Victoria en las redes sociales de un servidor, Américo Navarrete. A todos gracias por el favor de su atención.